Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a esta nueva enseñanza, esta nueva predicación acerca de las mentiras del enemigo sobre nuestra identidad. Voy a hablar acerca de todas esas mentiras que, que el enemigo nos ha dicho, ¿no? Y que nosotros ingenuamente, engañados, hemos creído todas esas mentiras acerca de nuestra identidad. Y vamos a sacar toda esa verdad. Así que Dios nos va a revelar hoy toda esa verdad de que a cuáles el enemigo nos ha estado esclavizando por estar creyendo todo este tipo de mentiras, todo este tipo de falsa palabra, ¿no? que nosotros hemos tomado y que lo hemos creído en nuestra mente, pero que también lo hemos creído en nuestros corazones, y ahí ha echado raíces en nuestro corazón, y que ahora es difícil de poder arrancar esa mala, digamos, doctrina o falsa enseñanza que nosotros hemos recibido y que el enemigo nos la ha dicho y que nosotros lo hemos creído y que ahora ha echado raíces en nuestro corazón, y ahora nos va a ser difícil arrancarle de ahí, porque ha echado raíces profundas y nos es difícil cambiar esa actitud, esa forma de pensar de una manera así, digamos, tan repentina, ¿no? Entonces, quiero empezar haciendo una oración, poniéndonos en las manos del Señor para que el Señor tome control de esta hora, de este momento, y que podamos recibir su palabra en esta hora. Así que vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde te encuentras. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, pidiendo que tú seas con nosotros, que nos des, Señor, de tu sabiduría, de tu entendimiento, que nos reveles toda mentira que el enemigo nos ha puesto en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que nos hagas libres de esa mentira, que nos hagas libres de todas esas palabras de mentira que hemos creído de parte del enemigo, y que nos reveles ahora tu verdad, Señor, que nos reveles a través de tu palabra toda la verdad, que es lo que en realidad debemos de creer, para poder tener una comunión contigo, para poder tener esa relación contigo, con el Espíritu Santo. En esta hora pido que seas ministrando, Señor, a cada una de las personas que van a ver este video ahora y cuando lo vean más adelante también, en el nombre de Jesús, que envíes ángeles ahí donde están ellos y que los protejan, que los guarden de todo ataque del enemigo, de toda opresión, de todo contraataque, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que puedan ser ministrados, Señor, por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, eh, desciende ahí sobre cada uno de los hogares donde va a ser escuchado este video, y que puedan esos hogares, Señor, ser llenos de tu presencia, y que tú puedas ministrar sus corazones y sanar toda, toda herida que haya ahí en sus corazones, en sus vidas, todo engaño sea quitado y sean limpiados por tu fuego, Espíritu Santo de Dios. Respalda esta oración, respalda esta administración, y te pido que seas en este lugar, en cada uno de los hogares de cada uno de los que están escuchando y viendo este video. Ato todo demonio de venganza, de persecución, de destrucción y de muerte de todos los hogares donde van a traer este video, y de aquí mismo donde yo me encuentro, de mi familia, y pido que tus ángeles sean guardándoles a todos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y son enviados fuera de esos demonios de aquí, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Padre. Ok, vamos a empezar hablando rápidamente para poder terminar pronto el video, porque el tiempo avanza rápidamente. Entonces, quiero empezar hablando de que nosotros fuimos destinados, sí, para alcanzar grandes propósitos en Dios. Dios nos creó con esa facultad y con ese propósito en Él, de que llegáramos a ser su siervo, de que viniéramos a conocerle a Él, y que en nuestras vidas hubiera un propósito, sí, que Dios puso de antemano, desde antes de que nosotros naciéramos o viniéramos a este mundo. Él dice su palabra que Él nos conoció aún antes de venir, antes de estar en el vientre de nuestra madre. Él nos conoció. Entonces, nosotros fuimos creados y fuimos estructurados de una manera que podamos lograrlo, que podamos lograr ese propósito. Pero de alguna manera el enemigo pues sabe eso, y el enemigo quiere impedirlo. Entonces él viene con sus mentiras y trata de engañarnos.
¿sí? Y lo logra, ¿por qué? Porque a veces nosotros carecemos de esa eh, revelación de parte de Dios, carecemos de conocimiento y esas mentiras vienen a hacer eso, a bloquearnos para que nosotros no recibamos eso. Entonces, el enemigo no quiere que alcancemos a cumplir esos propósitos de Dios para nosotros y por esto Él ha estado trabajando para detenernos, usando pues poniendo mentiras en nosotros sobre nuestra capacidad y nuestra identidad. Él nos miente acerca de lo capaces que nosotros podemos ser. Él nos dice que nosotros no somos capaces de hacer grandes cosas. Él nos dice que nosotros no tenemos nos miente sobre nuestra identidad. La palabra de Dios nos dice quiénes somos nosotros para Dios, pero el enemigo viene y quita esas palabras y las voltea y te hace sentir. Incluso pasas por situaciones en las que tú mismo puedes o misma puedes decir, yo estoy pasando por esto y por esto, entonces quiere decir que yo soy esto, yo soy aquello, entonces crees tú una identidad que el enemigo te pone en tu mente, sí, que después tú empiezas a creer en tu corazón, porque en realidad no crees tú que esa identidad que la palabra de Dios nos habla sea para ti, sino que tú piensas que quizás sea para algunos solamente, algunas personas que son ungidos por Dios, que son eh, seleccionados, digamos, de una manera por el Señor. A veces muchas personas, incluso ministros, líderes, pastores y en general personas en la iglesia con cargos, miran a personas que operan en los dones de sanidad, que Dios les da dones para sanidad, para usarlos en sanidades, para usarlos en liberación. Y estas personas tienen autoridad sobre demonios, sobre enfermedades y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que muchas personas que están en la iglesia con cargos dicen acerca de estas personas es de que estas personas tienen un don o tienen un llamado especial. Y a veces pues nosotros ignoramos a veces que nosotros podemos tener un don de esos. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo pues nos ha engañado. Y esas personas que operan en esos dones es porque a veces ellos se han arriesgado, ¿sí? Ellos se han, digamos, pues se han metido, ¿no? A buscar de Dios, a no creer esas mentiras y a luchar en contra de esas mentiras y logran ellos llegar al propósito de Dios y Dios logra usarlos a ellos. Entonces, pero a veces nosotros podemos tener ese mismo llamado, propósito, pero nosotros no lo creemos así de esa manera. Entonces muchas personas llegan a veces a su vejez, incluso llegan a fallecer de viejos y Dios tenía un propósito, pero ese propósito no se cumplió porque la persona vivió engañada toda su vida. Y no creyó las palabras que Dios le enviaba o que Dios le mandaba a través de sus siervos, a través de su palabra, a través de muchas cosas, ¿no? A veces Dios nos habla, pero incluso si no creemos muchas de las cosas, mucho menos vamos a creer que Dios nos puede hablar. Entonces dice, si llegamos a creer en esas mentiras que Satanás nos dice, entonces hemos caído en su trampa. Si cuando tú crees las mentiras que Satanás te dice, tú caíste ya en la trampa de él y no podremos alcanzar el gran destino que Dios, ¿sí?, nos ha puesto para nuestras vidas. Vamos a leer un pasaje en la escritura, sí, donde vamos a ver, hay muchos versículos que nos hablan acerca de este tipo de situaciones, ¿no? Podemos ver a Moisés, podemos ver a muchos personajes en la escritura que pasaron por este tipo se enfrentaron cuando Dios les llamó, se enfrentaron con este tipo de mentiras, ¿no? Porque tenían ellos algo que físicamente a veces, como Moisés se dice que era tartamudo, no tenía problemas para hablar fluidamente. Entonces, de esta manera, pues cuando Dios lo llama, Satanás ya tenía pues usando su mente, ¿no? De engañarlo, diciendo que él no podía y él, pues prácticamente él creía esa mentira porque decía, pues es que en realidad yo no puedo hablar o yo no sé hablar o tengo problemas para hablar. Entonces él podía no solamente creer, sino podía ver que él tenía ese problema. Pero aún así Dios lo usó. Entonces vamos a ver otro caso, ¿no? Pero es en el cual quiero yo hablar hoy en este tema acerca de este profeta, ¿no? El profeta Jeremías. Y vemos que Jeremías se enfrentó con este tipo de mentiras cuando obstáculos, cuando el Señor lo llamó. El Señor lo llamó y él tuvo pues, que luchar, ¿no? Con esas mentiras que ya estaban muy arraigadas en su mente, en su corazón, que él
se sentía, a veces esas mentiras que Satanás nos dice, a veces no las escuchamos, sino que simplemente las sentimos y las percibimos en nuestra mente, en nuestro corazón, y se hacen como una parte de nuestro sentir, ¿no? Sentimos que yo no puedo hacer aquello, sentimos que yo no puedo hacer eso, es que yo siento que yo no, y eso es una mentira que el diablo lo pone en forma de sentimiento dentro de ti. No quiere decir que vas a escuchar la voz del diablo y te va a decir, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, sino que él trabaja, él te habla, ¿sí? A ti, desde adentro de ti. Él pone ese pensamiento, sentimiento, diciendo, él nunca te dice, tú no puedes. Él siempre vas a escuchar una voz que habla y es como si fuese la voz tuya. Tú cuando hablas a oír a Satanás diciéndote algo negativo, tú nunca vas a escuchar decirle a Satanás ni a sus demonios decir, tú no puedes, siempre vas a escuchar, yo no puedo. Y no eres tú, sino que es la voz de Satanás. Y cuando tú pronuncias esa palabra negativa, declaras eso de yo no puedo, es que yo no puedo, entonces eso tú lo crees y se convierte en una creencia que se arraiga en tu corazón. Y de esta manera Satanás ya caíste en la trampa de él y Satanás te ha esclavizado. ¿Sí? Fue como cuando engañó a Adán y a Eva, que les hizo creer que comieran del árbol del fruto prohibido y que no les pasaría nada. Entonces ellos creyeron y se esclavizaron por él y Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Y les arrebató todo lo que Dios les había dado, el poder que Dios les había dado sobre gobernar esta tierra, sobre ser mayordomos de esta tierra. Entonces, pues vemos cómo Satanás les arrebata eso que Dios les había, esa confianza que Dios les había puesto a ellos por medio de esa mentira. Y así, de esa manera, cuando Satanás nos miente, nosotros caemos en ese engaño y caemos en esa mentira, ¿no? Y somos esclavizados por él. Y de esa manera, él nos tiene manipulados y empieza con una mentira, después empieza con otra y con otra y con otra, y hasta que tú te llenas de esas mentiras, creyendo esas mentiras del enemigo, y te vuelves incapaz de tantas cosas, ¿no? A veces, pues vemos mucha gente que se ve muy frustrada, que se ve mucho, pues se ve demasiado que es una hija de Dios, un hijo de Dios, está en la iglesia, pero se ve que tiene muchas frustraciones, ¿no? Y entonces ahí vemos a veces o discernimos que hay algo, que esta persona está creyendo mentiras de Satanás. Entonces quiero leer rápidamente ahí en Jeremías 1, capítulo 1, del versículo 5 al 10. Y dice la palabra de Dios, dice, antes que te formase en el vientre, le dice Dios a Jeremías, le habla y le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En este primer versículo vemos que Dios le llama, ¿sí? Y le dice, le declara esto que esta verdad de que él desde antes que naciera y que lo formase en el vientre, Dios había conocido a Jeremías, Dios había conocido su espíritu en el cielo. Y dice, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él ya lo había dispuesto así, de que él iba a ser un profeta para las naciones. Y yo dije, dice el Señor, Señor Jehová, dijo Jeremías. Jeremías dice, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Jeremías era muy joven y él decía, yo no sé hablar en público, quizás yo no sé expresar palabras sabias o palabras con mucho poder o con mucha, digamos, sabiduría, porque él se sentía muy joven. Entonces él dice, soy un niño. Entonces Jehová le contesta, le dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces vemos que ahí en Jeremías había inseguridad, había temor y quizás temor de las personas que le iban pues a confrontar cuando él llevase esa palabra que Dios le estaba enviando a llevar. Y vemos que Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo yo estoy para librarte. Entonces,
también le dice que extiende su mano y toca su boca y le dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. El Señor le pone las palabras en su boca que Él tiene que decir. O sea, prácticamente le está diciendo, tú no vas a hacer prácticamente nada, porque yo soy el que te voy a librar, yo soy el que voy a poner las palabras para que tú las hables, y tú vas a ir y tú vas a hacer lo que yo te diga, lo que yo te mande. Entonces, Él trata de quitar esa inseguridad de Jeremías y le dice, antes de que nacieres, que te formases en el vientre, yo te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, diciendo, tú eres alguien que yo escogí, yo el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, te escogí a ti desde antes que nacieras, y yo te voy a enviar a ti porque yo te escogí a ti. Entonces, y te santifiqué, dice la palabra. Entonces, vemos que ahí son palabras poderosas, las palabras que Jehová le está diciendo a Jeremías. Entonces dice, y mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, dice el Señor Jehová, mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos. Prácticamente le estaba dando una autoridad a Jeremías. Dios le estaba dando autoridad a Jeremías sobre los reinos y sobre las naciones. Era algo tremendo lo que Jeremías estaba recibiendo. Él no nada más iba a ir a un pueblo, iba a ir nada más a una ciudad. A veces nosotros nos sentimos incapaces, ¿no? Tenemos temor de hablarle a nuestros familiares, de hablarle a nuestros compañeros de trabajo, de hablarle a nuestro vecino del amor de Dios, del amor de Cristo. Pero imagínate, Jeremías iba a ser enviado a las naciones, a los reinos de la tierra. Y Dios le daba autoridad, dice, para edificar y para plantar, y también para arruinar y para derribar. Y la palabra de Jehová dice, vino a mí diciendo, dice Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, bueno, ahí vemos que Dios le da una palabra poderosa a Jeremías. Sí, y Jeremías, en medio de sus temores, en medio de esas mentiras que él creía en su corazón, que él se sentía incapaz, que se sentía que él no podía hacer todo lo que Jehová le estaba mandando, Jehová le da esas palabras, sí, palabras, y cuántas veces hemos leído en la palabra de Dios todo lo que somos nosotros los hijos de Dios, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, todos los que hemos sido salvos por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Hemos recibido palabra de parte de Dios. Cuando leemos su palabra, el Señor nos habla y nos dice todo lo que nosotros somos para Él, pero a veces como que eso nos entra por un oído y nos sale por el otro, y como que seguimos creyendo las mentiras y no le creemos al Señor, y a veces nos cuidamos de pecar, nos cuidamos a veces de no cometer pecados, pero a veces el gran pecado que cometemos es desobedecer su palabra y no creerle a Él. Cuando tú no le crees su palabra al Señor, tú estás pecando contra Él, porque tú no estás creyéndole la palabra de Dios, tú estás diciéndole con tus actos de desobediencia y de falta de credulidad, tú estás diciendo que el Señor es un mentiroso, estás diciendo que la palabra de Dios es mentira, tú no estás creyendo lo que Él te dice, y ese es un pecado más grave que lo que muchos a veces te pueden llegar a decir. Entonces, vemos también en Jeremías 1:17, 19, dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Entonces, le dice el Señor Jehová a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Diciendo, yo te envío, levántate y ve y háblales todo lo que yo te estoy mandando que les hables. Y no tengas miedo delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Diciéndole, si tú no obedeces lo que yo te digo, yo voy a permitir que ellos te humillen. Tú seas quebrantado delante de ellos. Dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá,
sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Entonces lo estaba él enviando a esta gente poderosa, ¿no? Que eran reyes, eran príncipes, sacerdotes. Entonces me imagino, o nos podemos imaginar el miedo y el temor que Jeremías estaba sintiendo en ese momento, ¿no? De cuando el Señor Jehová le está mandando hacer esa orden que él quiere que Jeremías haga. Entonces vemos que Jeremías tiene ese temor y, y razón tiene de sentirlo porque es algo que pues va a enfrentarse, a confrontarse con grandes personajes, ¿no? Con autoridades como son reyes, príncipes. Entonces, la cosa no para ahí, sino que él sentía ese temor, pero Dios lo anima y le dice que él va a estar con él y él va a pelear con él. Pero entonces vemos más adelante que dice que a veces no nada más vamos a ir a dar la palabra, sino que a veces vamos a recibir golpes, vamos a recibir luchas por hacer aquello que Dios nos envía a hacer. Y vemos aquí que le dice Jehová, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Él promete librarnos, Él promete, no te promete protegerte de la batalla, de la lucha, pero Él promete librarte. ¿Sí? Él no va a evitar que suceda, pero va a librarte de aquello, porque Él promete estar contigo, como le dice a Jeremías. Entonces, aquí vemos que Jeremías estuvo creyendo muchas mentiras, y esas mentiras eran lo que le impedía a él llevar a cabo aquel propósito. Una de las mentiras era que él no era importante para Dios. Por eso Dios le da esa palabra, que él lo conoció, que lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Él, en segundo lugar, dice que él no sabía hablar y que era muy joven, que carecía de experiencia, pero Dios le dice que él va a poner las palabras precisas para que hable. Él se sentía incapaz, pero él le dice que él va a ir con él para librarlo. Él tenía temor, pero él dice que él peleará por él. ¿Sí? Entonces vemos que el Señor, todas esas mentiras, él les da una respuesta, ¿sí? Y él logra quitar esas mentiras que estaban diciendo, bloqueándolo, que estaban no permitiendo que él llevase a cabo ese propósito. Entonces, este último que menciona, que mencioné que tenía Jeremías, que es el temor, este último, el temor es algo que el enemigo usa para robar lo que Dios te dio. Las mentiras que el enemigo te dice son muchas, pero una de las cuales que él utiliza es ponerte temor y que tú sientas ese temor y que tú lo recibas. Cuando tú recibes ese temor, cuando tú lo crees, ese temor, tú te quedas prácticamente inmovilizado, quedas frustrado y no puedes hacer nada. Vemos muchas cosas, por ejemplo, en la experiencia de la vida podemos ver hoy en día cuando comenzó todo la enfermedad esta que se suscitó, esta enfermedad que todos sabemos cómo empezó, y pudimos ver ese temor que inundó a todas las personas, y vimos los supermercados llenos de personas peleándose por la comida, por un temor a quedarse sin comida, a quedarse sin el alimento, incluso llevando muchos a papel de baño y muchas cosas que a veces eran innecesarias, y siendo guiados por ese espíritu de temor fueron a hacer muchas cosas, ¿no? Incluso hubo peleas, golpes, en la desesperación del temor que no podían controlarlo. Era algo que los llevó a hacer muchas cosas. Entonces vemos que el temor es una arma poderosa que el Satanás usa para frustrarte y para poder destruirte. Entonces, una de las mentiras que Satanás utiliza, pues él te dice que tú, como Jeremías, te dice que tú no eres nadie. En segundo, te dice que tú no vales nada, ¿sí? En tercero, te dice que Dios no te ama a ti. Y en cuarto lugar, te dice que eres un pecador o una pecadora. ¿Cuántas veces no has escuchado ese pensamiento dentro de ti que te dice, no, es que yo soy muy faltoso, yo le falto mucho a Dios, soy bien pecador, soy bien pecadora y yo nunca puedo estar bien y así, y entonces nunca puedo agradar a Dios. El quinto lugar, que tú no puedes escuchar a Dios. Muchas veces Satanás viene y te dice, es que tú no puedes escuchar a Dios, Dios a ti no te puede hablar porque tú eres una persona muy mala, eres una persona que no eres digna de que Dios te hable. Dios nomás les habla a los ungidos,
a los que son santos. Dios le habla nada más a los profetas, a los evangelistas, y a ti no te puede hablar porque tú muy apenas estás en la banca y no vas ni vas a la iglesia y nomás estás ahí, te sientas hasta mero atrás. Dios a ti cómo te va a hablar, tú ni diezmas, y te dice tantas cosas. Entonces, en sexto lugar te dice que Dios no te puede hablar a ti. Primero te dice que tú no puedes escuchar a Dios y después que Dios no te puede hablar a ti. Entonces, número 8 te dice que Dios no te puede usar a ti. O sea, que Dios no te puede usar a ti para que tú eres por alguien y sane, que tú le hables a alguien y se convierta. Entonces, te dice, número 9, que Dios no te quiere sanar de tu enfermedad. Esto es algo que vemos a muchas personas cristianas, ¿sí? Que tienen años en el Evangelio, años de ser cristianos y cristianas y que están enfermos y que tienen una enfermedad que en toda su vida han convivido con ella. Y dicen, es que, no, pues es que abrazan a la enfermedad, dicen, es que mi enfermedad, es que Dios, yo ya le he pedido, pero Dios no me quiere sanar. O si es la voluntad de Dios que me sane, que Él me sane. Entonces, Satanás a veces pone esos pensamientos no para que tú no tengas fe en Dios. Y si tú no tienes fe, Dios no te puede sanar. Si toda la vida vas a vivir diciendo que no, Dios no te quiere sanar o que Dios no es la voluntad mejor de Dios que te sane, entonces tú nunca vas a recibir ese milagro de parte de Dios, ¿no? Entonces, como decía hace un momento, cuando le creemos a Satanás y hacemos tratos con él, o sea, cuando le creemos a Satanás, lo único que estamos haciendo es hacer tratos con él. Él nos da una mentira, nosotros la creemos, nosotros hacemos un trato. ¿Sí? Y en esos tratos se hacen en el espíritu. Él nos esclaviza con sus mentiras. Vemos en el libro de Romanos, en la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 16. Ahí nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, aquí nos dice que si nos sometemos a alguien para obedecerle, nos convertimos en esclavos, ¿sí? de aquel a quien obedecemos. Entonces, cuando Satanás viene y te dice, Dios no te puede escuchar, o tú no puedes escuchar a Dios, y tú dices, tú no, si es verdad, yo no, porque nomás la persona que está bien en santidad con Dios es la única que puede, y yo no, yo soy un pecador, soy un pecador, y que es otra, y ya estás creyendo más mentiras y empiezas a creer más y más, entonces le estás creyendo a Satanás todo lo que él te está diciendo. Entonces, cuando tú crees esas mentiras y le obedeces a él, pues prácticamente te estás sometiendo a él. Y esa es una de las tácticas que él utiliza. Satanás es un ser muy inteligente, ¿no? Es un ser angelical caído que él quiere destruirte. Dice la palabra que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y él lo que quiere hacer él es destruirte, incluso matarte si es posible. Entonces, hay muchos creyentes, sí, que cuando nos vienen, a veces, habemos muchos creyentes que cuando nos vienen luchas, a veces nos vienen enfermedades, a veces nos vienen pruebas, no pruebas, sino que a veces son ataques del enemigo. Porque cuando viene una prueba, a veces Dios te envía una prueba, pero Él te da la salida y Él está contigo en esa prueba porque te quiere enseñar algo o quiere que tú aprendas algo. Pero cuando vienen los ataques a veces del enemigo, cuando vienen enfermedades, cuando vienen problemas a veces de diferentes formas, ¿no? Económicos, de tantas cosas que puedes enumerar y entonces vienen todos esos tipos de opresiones, ¿no? Entonces, nosotros muchas de las veces, cuando vienen todas esas luchas, nosotros buscamos ayuda, pero buscamos ayuda en otras personas. O sea, no recurrimos a Dios porque ya Satanás nos trabajó la mente en el corazón y ya nosotros creemos esa mentira de que, no, es que yo me siento enfermo, estoy enfermo, pero yo o tengo enfermo a mi hijo, a mi hija, o tengo enfermo a mi esposo, o a mi esposa, o tengo a mi nieto o a mi nieta enfermo o enferma, o necesito que oren por mi familia, pero yo no quiero orar a Dios porque Dios a mí no me escucha. Yo ya le he pedido y Él no me ha escuchado o así. Entonces, entonces dices,
voy a pedirle la oración al pastor, porque el pastor Dios sí lo escucha, al pastor sí, porque él siempre está él en santidad, él siempre está buscando de Dios. Entonces pide la oración a todas las personas, ¿no? A la iglesia, y lo cual está bien pedir oración. No estoy diciendo que no sea bueno, es muy bueno, la palabra dice que debemos orar los unos por los otros, pero lo que estoy hablando aquí, lo que estoy enfocándome es cuando tú lo haces, ¿sí? Porque tienes ese pensamiento de mentira en tu mente y en tu corazón. Tú tienes esa mentira que la estás creyendo y estás haciendo eso porque tú sientes que Dios no te va a escuchar. Entonces, ahí estás cayendo tú en ese engaño de Satanás. Y es diferente cuando tú dices, yo estoy clamando a Dios y yo sé que Dios va a orar, pero como quiera yo voy a poner la oración en la iglesia, voy a pedir la oración al pastor y juntos unidos vamos a recibir la ayuda de parte de Dios, porque Dios va a obrar, porque su pueblo vamos a estar unidos orando a Dios. Entonces es diferente cuando tú te sientes que Dios no te va a escuchar a ti, que Dios no te va a poner atención igual que como le pone al hermano más ungido de tu iglesia o al evangelista. Muchas de las veces vemos y he visto que a veces cuando dicen, viene tal evangelista a una campaña de sanidad, el evangelista fulano de tal, que Dios lo usa en sanidad, que Dios lo usa en liberación y que hace grandes milagros de parte de Dios. Dios lo usa en milagros. Entonces la gente se amontona a ir a ese lugar porque ellos quieren recibir y a veces el problema ahí es que están poniendo ellos su fe en el hombre, ¿no? Porque al momento que ellos dicen, es que si tal hermano ora por mí, yo voy a ser sano, sana. Si tal persona hace por mí o pide por mí, yo voy a recibir. Muchas veces, a veces quieren ir porque quieren recibir una palabra de Dios. A veces dicen, no, pues que va a venir tal persona que Dios lo usa en palabra profética. Entonces van y yo quiero ir adelante para que a mí me dé palabra y me diga qué va a ser de mi vida, qué es lo que Dios quiere conmigo, cuál es el propósito que Dios quiere que yo, que yo realice. Entonces de esa manera la persona va pues, a buscar palabra, pero esa persona no busca la palabra de Dios directamente porque no se siente capaz de recibir esa palabra directa de Dios, esa palabra rema que proviene de Dios para uno mismo, porque sentimos que nosotros Dios no nos va a hablar, que Dios no nos va, incluso no nos va a escuchar. Entonces, ahí creemos todo ese tipo de cosas, creemos todo este tipo de situaciones, entonces caemos en ese engaño del diablo, de Satanás. Entonces pedimos oración a todo mundo, ¿va? Porque nosotros nos sentimos que no, Dios nos va a escuchar, ni siquiera nos va a voltear a ver. Entonces, cuando tú empiezas a hacer todo lo contrario, y esto que te estoy diciendo es algo bien difícil, porque yo he vivido todo esto, todo lo que yo te estoy hablando ahorita lo he vivido, y y he estado en muchos desafíos o cursos donde he tenido contacto con el Señor, ¿no? Y el Señor me ha mostrado todo esto, cosas que yo creía y que yo estaba creyendo y que esas cosas me bloqueaban a mí, que me impedían que Dios pudiera obrar en mi vida, porque yo estaba creyendo esas mentiras. Entonces, si yo me acercaba a Dios pidiéndole algo, pero en mi corazón creyendo que no lo iba a recibir porque yo no me sentía que Dios me iba a mostrar o a hablar, entonces eso bloqueaba esa bendición de parte de Dios, ¿no? Porque el enemigo podía robarme eso. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar todo eso todo lo contrario, por las cosas positivas, por la verdad de Dios, empiezas a cambiar esas mentiras por la verdad de Dios, tú vas a empezar a recibir de parte de Dios, sí, grandes bendiciones y muy grandes revelaciones. Dios va a empezar a fluir en tu vida de una manera que el enemigo ya no va a poder detenerte y frustrarte, pero para que tú puedas llegar a ese cambio, necesitas empezar a reconocer esas mentiras. Una de las cosas que puedes hacer es pedirle a Dios que te muestre esas mentiras, este, pero más que nada leer la palabra. En la palabra tú vas a encontrar mucho. Te voy a dar unas citas ahorita donde son algo sencillo, nada más así para que tú establezcas una identidad de quién eres tú realmente. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tú no eres cualquier cosa, tú eres alguien especial. Entonces, cuando tú empiezas a romper todas esas ataduras porque el enemigo te había puesto y te había atado
con esas mentiras que te hizo creer, para que tú no tomaras esa identidad en Cristo. Entonces, tú vas a poder romper todo eso. Y una de las citas, sí que te las voy a estar nombrando ahorita es, por ejemplo, vemos en la palabra que en Juan 15:16, esta cita nos habla acerca de que Dios nos escogió, ¿sí? Romanos 6:6 nos dice que ya no somos esclavos del pecado. 1 Corintios 6:17 nos dice que somos un solo espíritu con Él. Nosotros, por medio de Jesucristo, sí, por esa salvación que Él nos dio a través de Jesucristo, nosotros nos volvemos un solo espíritu con Él. Entonces, Juan 15:15, somos amigos de Cristo. En Filipenses 3:20 nos dice, somos ciudadanos del cielo. En Génesis 1:27 nos dice, nos creó a imagen suya. En 1 Corintios 12:27 dice, somos el cuerpo de Cristo. Romanos 8:16 dice, somos hijos y coherederos con Cristo. Efesios 2:6 nos dice, nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Entonces, aquí en estas citas estamos viendo todo lo que somos para el Señor. Y vemos también que en 1 de Pedro 2:9 nos dice que somos linaje escogido. Colosenses 3:1-4 nos dice, hemos resucitado con Cristo. 2 de Corintios 5:20 nos dice, somos embajadores de Cristo. No sé si esta cita a mí me emocionó mucho porque la palabra embajador, cuando un presidente tiene, por ejemplo, el nombre de embajadores en diferentes países, esos embajadores son representantes por ejemplo, del presidente. Por ejemplo, el presidente de cierto país, por ejemplo, tiene un embajador en otro país extranjero. Ese embajador, cuando él va a reuniones políticas o reuniones de gobierno, ese embajador representa, es como si el presidente mismo estuviera ahí. Entonces, él toma a veces decisiones que el presidente le dicta o le dice. Él es como un representante de él, él es un embajador y tiene cierto encargo de parte del presidente para hacer ciertos tratos con el gobierno del país donde está este embajador. De igual manera, nosotros cuando nos dice que somos embajadores de Cristo, nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra, nosotros somos sus enviados, sus embajadores. Nosotros, Dios nos ha dado muchas cosas que nosotros podemos hacer aquí en su nombre, pero a veces Satanás nos dice que no, pues nosotros no somos nadie, no somos dignos, pero el Señor nos ha dado una identidad, digamos, grande. Sí, entonces vemos que en Mateo 5:14 nos dice, somos la luz del mundo. En Efesios 1:7 nos dice, en Él tenemos redención. Entonces, una de las cosas que yo te diría es que debemos aprendernos estas escrituras que te acabo de decir ahorita y declararlas todos los días hasta que nos convenzamos de estas verdades y empecemos a rechazar las mentiras del enemigo, y veremos cómo Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Sí, empezamos a decir esta verdad y rechazar la otra. Por ejemplo, si Satanás te dice, tú no eres nadie para Dios, tú puedes decir, yo soy linaje escogido, y puedes decir 1 Pedro 2:9, y puedes leer la cita y decir, yo rechazo lo que es la mentira de Satanás. Y así tú vas a poder vencer al enemigo en sus mentiras que él ha puesto o que él te ha dicho, y tú vas a poder ser un hijo o una hija de Dios, ¿sí? Operando en todo el propósito que Dios ha puesto en ti y en tu vida. Vas a poder llegar a ser lo que Dios realmente quiere y lo que Él ha puesto, el propósito que Dios ha puesto en tu vida para que tú lo lleves a cabo, tú lo vas a poder realizar, porque tú vas a poder tener esa cobertura, esa ayuda de parte de Dios, como Jeremías lo recibió, como Jehová prometió estar con Jeremías, así Dios ha prometido estar contigo. El Señor Jesucristo ha prometido estar contigo y dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no nos dejó solos, sino que Él envió a nosotros al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Consolador. ¿Sí? Entonces, cuando muchos hermanos dicen, quiero hablar de esto, quiero agregar esto como punto final, muchos hermanos, incluso ya hermanos de cargos en la iglesia,
dicen que Dios no habla hoy. Y yo me quedo así cuando ellos dicen que es que Dios ya no habla, o Dios no da profecías, o todo tipo de cosas. Entonces, escuché una vez a un predicador, eh, pastor, evangelista, que sale mucho en las redes sociales, y salió diciendo que Dios ya no hablaba en este tiempo, y que si alguien decía que Dios le había hablado y que Dios le había revelado cosas, que hiciera su propia Biblia y que pusiera ahí eh, primera carta de Pancho y que no sé qué. Y yo me quedé así como que me quedé sorprendido porque digo, ¿no estás leyendo la palabra o qué está pasando? Entonces la palabra nos dice que el Señor Jesús dice de los apóstoles que Él tiene muchas cosas que decirles todavía, pero que cuando Él envíe el Espíritu Santo, Él revelará, sí, todas esas cosas que el Señor le faltó decirnos, porque dice que el Espíritu Santo no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que escuche del Padre y nos lo hará saber. Entonces, hay mucha ignorancia, yo digo mucha quizás ceguera que el enemigo pone, porque no vemos a veces la palabra, la leemos y no vemos cosas que están ahí, y a veces, por más bueno, yo digo, yo soy una persona que quizás no ha estudiado la palabra tanto, pero yo he visto personas que tienen eh, carrera, ¿no? En institutos, que tienen teología, han estudiado tantas cosas y no descifran aún todavía cosas tan simples como esa. Y yo me quedo sorprendido, pero bueno, yo sé que el enemigo también hace su trabajo y que está bloqueando a todos los hijos de Dios para que no lleguen a ese propósito, para que no prediquen la palabra como deben de hacerlo. Y esto yo quiero hacer una oración para terminar, donde yo quiero con esta oración que tú la hagas y que tú empieces a pedirle a Dios que Él te revele. Y cuando Dios te revele, tú empiezas a rechazar esas mentiras y empiezas a desecharlas y empiezas a cambiarlas por las verdades. Haz esta oración conmigo y ya para terminar, y vamos a orar que Dios nos revele y que Dios nos muestre. Ok, Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Señor, te pido que hoy decido ya no creer más esas mentiras que el enemigo ha estado poniendo en mi vida. Te pido que tú, Espíritu Santo, me reveles en esta hora, que tú me reveles cuáles son esas mentiras que Satanás me ha estado diciendo, que Satanás me ha hecho creer, esas mentiras o esas palabras que Satanás me ha dicho, que son mentiras de parte de él, y que me reveles, Espíritu Santo de Dios, las verdades de Dios para mi vida, y que me ayudes para poder cambiar esas mentiras por esas verdades de Dios, por esas verdades tuyas, Espíritu Santo, y poder renunciar a ellas. Señor, te pido perdón si he estado creyendo mentiras del diablo, si he estado creyendo mentiras que Satanás me ha dicho, que yo no soy nadie, que yo no puedo escucharte, que tú no me puedes hablar, o cosas parecidas o similares a esas, y tantas cosas más. Yo te pido perdón por creerlas, y te pido que me reveles tu gran verdad y me ayudes para no caer en esas mentiras nunca más. Rompo todo pacto, todo trato con el enemigo, en el espíritu por haber creído estas mentiras, que tú me reveles. Y te pido perdón y decido creer tus verdades, que tú me empieces a revelar. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Ok. Ahora lee esas citas bíblicas que te dije y empieza a meditar en el Señor, en todas esa palabra que tú vas a empezar a leer, y empieza a escuchar a Dios, empieza a poner ese oído atento a la verdad de Dios y a rechazar lo que Satanás te ha estado hablando. Cuando tú empiezas a leer esas citas, tú te vas a dar cuenta quién eres tú para Dios. Y cuando tú tomes esa fe de creerlas y tú ores por tu familiar que está enfermo, tú vas a darte cuenta que tú tienes autoridad de parte de Dios y que Dios te puede usar para sanar enfermos, para sanar a tu propia familia, incluso si con la ayuda de Él en su nombre, claro. Y vas a poder ser usada por Dios. Es algo que yo te lo digo por experiencia, que yo he orado por personas ahora que han sido sanadas, he orado por personas que han sido libres de demonios, y yo era una persona que Satanás me tenía engañado, que yo no podía hacer nada de eso. Pero cuando yo empecé a creerle a Dios y empecé a tomar acción y empecé a hacerlo,
incluso cuando oraba por alguien y no se sanaba, yo seguía y seguía hasta que el Señor vio esa confianza que yo deposité en Él y Él me pudo usar y pudo poner pues esa, digamos, ese propósito que Él puso en mí, yo lo pude este, cumplir y lo sigo cumpliendo y estoy en esa área de seguir adelante, de seguir creciendo espiritualmente en conocimiento y sobre todo espiritualmente teniendo esa comunión con el Espíritu Santo, que es lo que ahora me he enfocado en tener esa comunión con Él, en buscar más de su presencia y ser lleno de Él para ser guiado y ser usado por Él como Él quiere que lo haga. Entonces, haz esto que te digo y espero que puedas recibir esa revelación de parte de Dios. Que Dios te bendiga bastante y que puedas encontrar esa verdad de parte de Dios. Hasta luego.